Hola a todos y bienvenidos a Español sin frenos. Soy Ben, su anfitrión de siempre. Y hoy tenemos un episodio que muchos de ustedes nos han pedido durante semanas. Por fin llegó el momento. Mónica, qué alegría tenerte aquí hoy. Hola Ben, hola a toda la comunidad. Estoy súper emocionada de estar aquí. Cuando me dijiste el tema del episodio, me puse tan contenta que casi me caigo de la silla. Literalmente. Me alegra tanto escuchar eso. Bueno, el tema de hoy es algo que todo estudiante de español desea con toda el alma. ¿Cómo hablar español sin pensar? Suena a magia, ¿verdad? Suena a magia, pero no lo es. Y eso es exactamente lo que vamos a explicar hoy. Porque hablar sin pensar, o sea, hablar de forma fluida y natural, sin traducir todo en tu cabeza, sí es posible. Y hay un proceso para lograrlo. Exactamente. Hoy vamos a hablar de vocabulario clave, de técnicas reales, de errores comunes y también de experiencias personales. Mónica, tú misma pasaste por este proceso, ¿no? Totalmente. Pasé años luchando con esto y luego encontré el camino. Así que vamos a compartir todo lo que aprendí. Empecemos. Mónica, primero aclaremos algo importante. Cuando decimos hablar sin pensar, no queremos decir que hables tonterías, ¿verdad? ¿Qué significa exactamente esta idea? Buena pregunta. Hablar sin pensar significa hablar de forma automática, sin necesidad de traducir cada palabra desde tu idioma nativo. En psicología del lenguaje, esto se llama fluidez automática, que quiere decir que tu cerebro procesa el idioma de manera directa, sin pasos intermedios. O sea, es como cuando un niño habla su lengua materna. No piensa, ahora voy a usar el verbo. Simplemente habla. Las palabras salen solas. Exactamente, y eso es lo que queremos lograr en español. Ahora, la clave aquí es entender que el cerebro aprende por patrones, o sea, por repetición de estructuras. Patrones en este contexto significa combinaciones de palabras que usamos una y otra vez. ¿Y cómo se desarrollan esos patrones en la práctica? Mira, piénsalo así. La primera vez que dices ¿cómo estás?, tienes que pensarlo. La segunda vez, un poco menos. La 10ª vez, ya no piensas, sale solo. Ese es el proceso de automatización del lenguaje. Automatización. ¿Qué palabra tan importante? Automatización viene del adjetivo automático, que significa que algo ocurre por sí solo, sin esfuerzo consciente. Eso es lo que buscamos. Perfecto, Ben. Y eso no es un talento especial que solo tienen algunas personas. Todos podemos lograrlo, solo necesitamos las estrategias correctas. Vamos a la parte que todos esperan, las técnicas. Mónica, ¿cuál es la primera cosa que recomiendas a alguien que quiere lograr esta fluidez? La número 1, sin ninguna duda, es aprender frases hechas o expresiones fijas. Frases hechas son combinaciones de palabras que siempre van juntas y que los nativos usamos de forma automática. Por ejemplo, bueno pues, o sea, a ver, la verdad es que... Ah, qué interesante. Esas pequeñas palabras que escuchamos todo el tiempo en conversaciones reales, pero que nadie te enseña en clase. ¿Cómo se llaman en lingüística? Se llaman muletillas o marcadores del discurso. Muletilla es una palabra o frase que usamos automáticamente para ganar tiempo mientras pensamos o para conectar ideas. Son esenciales para sonar natural. Me encanta esa palabra, muletilla. Viene de muleta, el palo que usan las personas para apoyarse cuando caminan, igual que nos apoyamos en esas palabras para hablar. ¡Qué buena observación, Ben! Exactamente. Y la segunda técnica es el shadowing, que en español podemos llamar imitación de sombra. Shadowing consiste en escuchar a un hablante nativo y repetir lo que dice al mismo tiempo, como si fuera su sombra. ¿Y eso realmente funciona? ¿No se siente un poco raro hablar al mismo tiempo que alguien? Al principio se siente rarísimo, pero es una de las técnicas más poderosas que existen. Los actores de doblaje, los intérpretes profesionales, todos lo usan, porque entrena tu boca, tu oído y tu cerebro al mismo tiempo. La tercera técnica yo diría que es pensar en español durante el día. O sea, si ves un árbol, piensas árbol. Si tienes hambre, piensas tengo hambre. Sin traducción, directo en español.
Sí, eso se llama inmersión mental, que significa sumergirte en el idioma aunque estés en tu propio país. Sumergirte viene de sumergir, como cuando metes algo debajo del agua completamente. Es la idea de rodearte del idioma por completo. Me parece una técnica accesible para todos. No necesitas dinero ni un viaje a España. Solo cambias el idioma de tus pensamientos. Increíble. Mónica, hablemos de los errores, porque creo que muchos estudiantes se bloquean sin saber por qué. ¿Cuál es el error número uno que cometen? Sin duda es querer ser perfecto. Hay un fenómeno que se llama parálisis del perfeccionismo, que significa que tienes tanto miedo de cometer errores que prefieres no hablar. Y eso es lo peor que puedes hacer. Totalmente de acuerdo. Recuerdo que cuando empecé a aprender otro idioma, me quedaba callado en conversaciones porque tenía miedo de pronunciar mal, y al final no practicaba nada. Un círculo vicioso. Círculo vicioso es perfecta para describir eso. Un círculo vicioso es una situación en la que un problema crea otro problema que a su vez empeora el primero. Y la solución es romper ese círculo con acción, aunque sea imperfecta. O como dicen en español, echando a perder se aprende. ¿Conoces esa expresión, Mónica? Claro que sí. Echando a perder se aprende significa que cometiendo errores es como uno aprende. Es la filosofía perfecta para aprender idiomas. El segundo error común es depender demasiado del diccionario. ¿Cómo? ¿El diccionario es malo? No es malo, pero si cada vez que no sabes una palabra, paras la conversación y buscas en el diccionario, tu cerebro nunca aprende a navegar con incertidumbre. Incertidumbre significa no saber algo con seguridad, y en conversaciones reales siempre hay incertidumbre. ¿Y qué hacemos cuando no sabemos una palabra en medio de una conversación? Y describes. En lugar de decir no sé la palabra, describes lo que quieres decir con otras palabras. Por ejemplo, si no sabes paraguas, dices la cosa que se abre cuando llueve para no mojarte. Eso también es una habilidad muy importante. ¡Qué inteligente! Eso se llama circunloquio, que es la forma de decir algo usando más palabras cuando no sabes la palabra exacta. Los nativos también lo hacemos todo el tiempo. Mónica, cuéntanos tu historia personal. ¿Cuándo fue el momento en que sentiste que empezabas a hablar español sin pensar? Uf, recuerdo ese momento perfectamente. Fue hace unos 3 años. Estaba en un mercado en Valencia, España. Una señora mayor me preguntó por las direcciones para llegar a la farmacia, y yo simplemente le respondí, sin pensar, sin traducir. Cuando terminé de hablar, me di cuenta de lo que había pasado y me puse a llorar. ¡Lloraste! ¡Qué emocionante! ¿Y qué sentiste exactamente en ese momento? Sentí una mezcla de alegría, alivio y orgullo. Alivio es esa sensación de calma después de un periodo de tensión o preocupación. Llevaba años estudiando, practicando, sintiéndome frustrada y de repente, en un mercado en Valencia, todo hizo clic. Hacer clic es una expresión buenísima. Significa que algo de repente tiene sentido, como cuando un mecanismo encaja perfectamente. Y qué lindo que fuera en un mercado, en una situación tan cotidiana. Exacto. Y eso me lleva a un punto muy importante. La fluidez no aparece en los exámenes o en los ejercicios del libro de texto. Aparece en situaciones reales, con personas reales, con emociones reales. Y antes de ese momento en Valencia, ¿cuánto tiempo llevabas estudiando español? Llevaba casi 4 años, 2 años de clases formales y 2 años de práctica más activa, con conversaciones, series, podcasts como este, y hubo un periodo en que pensé que nunca lo lograría, que tenía algún problema especial. Y resulta que no tenías ningún problema, solo necesitabas tiempo y las estrategias correctas. Eso es algo muy importante para nuestros oyentes. La frustración es parte del proceso, no una señal de fracaso. Exactísimo. Fracaso significa no lograr algo, el resultado negativo de un intento. Pero en el aprendizaje, los fracasos son solo peldaños. Peldaños son los escalones de una escalera, pasos que te llevan hacia arriba. Perfecto. Hablemos ahora de hábitos concretos. ¿Qué puede hacer alguien hoy mismo, después de escuchar este episodio, para avanzar hacia esa fluidez automática? Primero,
Escucha español activamente todos los días, mínimo 20 minutos. Activamente significa con atención total, no solo de fondo mientras haces otra cosa. Puedes escuchar podcasts, canciones, conversaciones, pero con enfoque. Segundo, yo añadiría, habla en voz alta contigo mismo. Sé que suena un poco loco, pero es muy efectivo. Mientras te duchas, mientras caminas, mientras cocinas, habla en español. Cuenta lo que estás haciendo, describe lo que ves. Exacto. Mis vecinos probablemente piensan que estoy loca porque me escuchan hablando sola, pero mi español mejoró muchísimo. Y tercero, busca un compañero de conversación, alguien con quien practicar regularmente. Un compañero de conversación, o language partner, es una persona que también quiere practicar y con quien hablas de forma regular, intercambiando idiomas o practicando juntos. Hay muchas plataformas en Internet para encontrar uno. Y no te preocupes si al principio las conversaciones son torpes o lentas. Torpe significa que algo no sale de manera elegante o ágil, pero con práctica regular, la suavidad llega sola. Llegamos a la sección favorita del podcast, la ronda rápida. Mónica, respuestas cortas, lo primero que se te ocurra. ¿Lista? Lista, dispara. Una muletilla en español que uses todo el tiempo. O sea, sin duda, la uso muchísimo. El mayor obstáculo para hablar sin pensar. El miedo. Siempre es el miedo. ¿Una serie o película para aprender español que recomiendes? La Casa de Papel. Tiene un vocabulario riquísimo y el ritmo de la conversación es muy natural. ¿Cuánto tiempo necesita alguien para hablar sin pensar en español? Depende de la persona y la dedicación, pero con práctica diaria, entre 2 y 4 años para la mayoría, pero se empieza a notar el progreso mucho antes. Perfectas respuestas. Yo diría que eso es muy motivador. No es una vida entera, son unos años de práctica inteligente. Bueno, amigos, llegamos al final de este episodio increíble. Mónica, ¿tienes un último mensaje para todos los que sueñan con hablar español con fluidez? Sí, mi mensaje es este. No aprendes a nadar leyendo libros sobre natación. Tienes que meterte al agua. Con el español es igual. No lo aprenderás perfectamente en silencio. Habla, equivócate, ríete de tus errores y vuelve a intentarlo. Eso es todo. Me encanta esa imagen. Meterse al agua significa lanzarse a hacer algo sin más esperas. Y tienen razón. El español se aprende hablando español. No hay otro camino. Y recuerden, cada error que cometen es una medalla. Una medalla es un reconocimiento por un logro. Cada error significa que intentaron. Y eso ya es un enorme logro. Perfecto. Gracias, Mónica, por compartir tu experiencia, tu sabiduría y tu energía con todos nosotros. Fue un placer enorme tenerte hoy. Gracias a ti, Ben, y gracias a todos los que escucharon hasta el final. Son los mejores oyentes del mundo. Si este episodio les gustó, dejen una reseña, compártanlo con alguien que esté aprendiendo español y suscríbanse para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima. Español sin frenos los abraza fuerte. Adiós. Hasta pronto y recuerden, hablen sin miedo. Adiós a todos.